Nuestro invitado de hoy nació en Maracay el 2 de diciembre de 1956. Su padre fue un coronel de la antigua Fuerza Aérea Venezolana y él estudió en un liceo militar. Se graduó como ingeniero agrónomo en la Universidad de Oriente y fue 2 veces gobernador del estado Monagas por el partido Acción Democrática. Ahora es diputado a la Asamblea Nacional, donde ocupa el segundo lugar como vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Reconciliación y Paz que preside Jorge Rodríguez. Luis Eduardo Abdel Martínez Hidalgo, bienvenido. Muchísimas gracias, Ernesto, contentísimo de estar contigo. Te pido por favor retírate del tapaboca para que nuestras usuarias y usuarios puedan además apreciar tu lenguaje gestual. Eres de esas pocas personas que tienen 3 nombres. Sí, bueno, pero interesante que el tercer nombre fue producto de una disputa casi geopolítica entre mi mamá y mi papá. A ver. Mi papá, militar de la aviación venezolana, proamericano en aquellos tiempos. Mi mamá, quizás por llevarle la contraria, pro-árabe. Fueron los años de la disputa entre Gamal Abdel Nasser y los imperios británicos y francés por el canal de Suez. Yo nací en el 1956 y mi mamá y mi papá hicieron una apuesta acerca de quién iba a ganar esa disputa y se impuso Gamal Abdel Nasser. Por eso entonces mi tercer nombre fue Abdel. Si hubiesen impuesto los americanos, o los británicos o los franceses, seguramente llevaría otro tercer nombre. Pero de tal manera que el Abdel es una ratificación del criterio de mi mamá contra los imperios que tanto daño han hecho en la historia de la humanidad. Tiene una raíz nacerista, ¿no? Sí. Ahora, tus padres te ponen 3 nombres, pero lamentablemente, o no, tú dirás si lo lamentas o no, la gente te conoce por un cuarto nombre, que es el Burro Martínez. No lo lamento, porque en el caso de mi estado adoptivo Monagas, los últimos gobernadores cada uno ha tenido un calificativo que hace posible que el mercadeo sea más fácil. Ajá, pero eso del burro, ¿desde cuándo te dicen así? Bueno, en realidad me dicen así desde que estudiaba en el Liceo Militar Gran Mariscal de Ayacucho. Cuando ingresé, un brigadier que me tocó en el mismo dormitorio, en la misma cuadra, decían que se parecía mucho a mí, entonces heredé su sobrenombre, el Burri. Decían, y yo me quedé con eso cuando me gradué y me fui a la universidad, dije, caramba, ya me voy a quitar ese calificativo. Pero cuando ingresé a la universidad, en el estacionamiento de la universidad, me encontré un antiguo compañero del Liceo Militar que naturalmente me gritó desde lejos, ¡Burri! Y bueno, después se transformó en burro. Bueno, y eso no te hermana con el presidente Nicolás Maduro, que han utilizado ese término para ofenderlo y él más bien lo ha tomado a broma. Bueno, yo creo que no deberíamos ofenderlo porque además el burro es un animal trabajador, leal, que es utilizado en muchas labores de tal manera de que si a mí me llaman o le llaman incluso al presidente, yo aconsejo que más bien reconozcamos las virtudes de ese animal. Bueno, a él la tratan de ofender diciéndole maburro, a ti te dirán mar burro en todo caso, por Martínez. Pero bueno, bromas aparte. Hijo de militar, ¿verdad? De un coronel de la aviación que tenía tu mismo nombre, Luis Eduardo Martínez Montoya. Sí. Tu madre es Juana Hidalgo, que trabajó en la 30 años fue la aviación militar de la Fuerza Aérea, de los directores de la Fuerza Aérea. Yo crecí en esos cuarteles de aquella época. Y estudiaste en un liceo militar. En el Gran Mariscal de Ayacucho. Crecí en la base aérea de Boca del Río, en el servicio de meteorología, en la intendencia. Quienes viven en Maracay, quienes vivimos en Maracay saben a qué sitios me refiero. Es decir, en esa base de Aragua yo crecí y aprendí a respetar y a querer a las Fuerzas Armadas. Tú dices que tu papá era un coronel pro-yanqui. En aquel momento todo militar que se respetara enarbolaba esas banderas proamericanas. ¿Y tu mamá más bien? No, mi mamá, yo creo que era por llevar la contraria también a mi papá, era antiimperialista. Ahora fíjate, tú eres lo que llaman chancellor, ¿no? Sí. O canciller, ¿no? Canciller es la traducción literal, traducción rector es la formal. De una universidad llamada Millennium Atlantic University. Sí, está ubicada en El Doral, en Florida. Okay. ¿Esa es propiedad de Arístide Maza Tirado? Es propiedad de la familia Maza. De la familia Maza, que es de la banca, ¿no? Banqueros del Banco Caroní. Sí, sí. Ahora, hasta hace poco presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela. Exactamente. Ahora fíjate, tú eres directivo de esa universidad, ¿no? Sí, yo soy directivo, soy miembro de la Junta Directiva y soy el presidente de la Junta de Directores. Fíjate que allí en las ceremonias de graduación, por lo menos en la del 2015, tú refieres que se inicia con un acto en el que cadetes de la Fuerza Aérea Estadounidense portan la bandera estadounidense de barras y estrellas y dicen
Yo prometo lealtad a la bandera de Estados Unidos, una nación unida bajo Dios, con libertad y justicia para todos. Esa es una costumbre americana. Cualquier acto se inicia con el juramento a la bandera. Cualquier acto, incluso en las escuelas, antes de entrar a clase, una vez a la semana los lunes, también se jura a la bandera. Y la escolta que participa otra vez en cualquier acto universitario es también una costumbre. Ahora, pero tú tienes que jurar lealtad a una bandera que no es la de tu país. No, en mi caso no lo juré yo porque no soy graduando, pero los graduandos de la universidad, independientemente de la nacionalidad, normalmente como parte del protocolo juran esa lealtad. Ahora, para un nacional venezolano de cualquier otro país, jurar lealtad a la bandera de los Estados Unidos es algo simbólicamente yo creo que lo hacen por mera formalidad. No, ellos están emocionados, forma parte de su rutina. En la universidad estudian muchos venezolanos y en la Universidad de Estados Unidos, donde yo me gradué, también estudiaban decenas de venezolanos y salvo en esta ocasión que me estás haciendo el llamado a atención, no se le da mayor importancia. Te repito, creo que es una mera formalidad. Creo que sí convendría, no todo lo malo viene de América, que nosotros en Venezuela aprendiéramos a valorar los símbolos nacionales. Bueno, aquí los egresados de las academias militares juran lealtad a la bandera pero venezolana y besan su no. bandera, ¿no? Yo soy, lo sé, o sea, yo cuando estudiaba en el Liceo Militar Gran Marcal de Ayacucho, una vez al año en los actos, caminábamos frente a la escolta de bandera, nos arrodillamos y besábamos el pabellón nacional. Pero eso debería replicarse en las universidades nacionales. Con la bandera nuestra, no la de otro país. No, naturalmente, la bandera de Venezuela. Yo rector de una universidad en Venezuela también, de la Tecnológica del Centro, he presidido centenares de grabaciones y, insisto, me llama a reflexión lo que está planteando, porque creo que, aunque no sea obligante, voy a introducirlo en el protocolo de las graduaciones de la Universidad Tecnológica del Centro. Y sobre todo para un político, te lo planteo a ti, es muy difícil jurar lealtad a la bandera de otro país, porque se supone que todo político aspira de pronto en algún momento a llegar a liderar los destinos de su propia nación. Y tiene que tener lealtad solamente con la suya, ¿no? Que todos los curas quieren ser papas. Así es. ¿Tú quieres ser presidente? Te repito, todo cura quiere ser papa. Por ahora, pues, conformo con ser un buen parlamentario, con un parlamentario que se marque su gestión por la promoción del diálogo, de la reconciliación, de la paz, en los cuales estamos bien entusiasmados desde el primer día de gestión de esta asamblea. Y además de trabajar juntos, de que el Parlamento no sea un centro de diatriba, como lo fue en los últimos 5 años, sino se convierta en una institución para construir juntos una Venezuela como la que nos merecemos. Ya vamos a hablar sobre la actualidad y los temas candentes de la política, la actualidad nacional e internacional, pero quisiera volver con la figura de Luis Eduardo Martínez. Este espacio tiene esa característica, tratamos de conocer un poco las características, pues, el perfil de nuestros invitados. Y tú fuiste gobernador de Monagas, 2 periodos, ¿no? En 2 periodos, sí, fue electo y reelecto. Y se recuerda que en el año 98 tú abandonaste la gobernación, renunciaste justamente de Miami, ¿no? ¿No fue así? Bueno, no exactamente así. Yo renuncié, pasé una carta al Consejo Legislativo de entonces, me quedaban unos 2 meses de gestión, había estado hospitalizado varias veces en Maturín, estaba precisamente en evaluaciones médicas y la conclusión es que la única garantía de poder dedicarme por completo a recuperarme era que me separara de la responsabilidad. Es una renuncia formal, la consideró la Asamblea Legislativa. Presenté mi memoria y cuenta, entregué mi declaración jurada de patrimonio y bueno, la satisfacción es que tras 20 años de esa renuncia a la gobernación del Estado de Monagas, ni uno solo de mis funcionarios, de los funcionarios que ejercieron conmigo, ni yo, hemos sido objeto de absolutamente ninguna averiguación, ni penal, ni civil, ni administrativa. Yo tengo, y con mucha satisfacción, el finiquito de mi gestión en la Contraloría General de la República, de tal manera de que si hubiese habido, por lo menos, algo irregular, ten la seguridad que en las condiciones de efervescencia que vivía el país hubiese salido a flote. Sabes que durante tu gestión uno de tus defensores fue un también adeco de Monagas, que es Rafael Poleo, ¿cierto? Claro, me acuerdo, ahora antes del programa, estabas tú señalando una ocasión que compartimos allá en el sur de Monagas, pero ahora que estás recordando a Rafael, me estoy también viniendo a la memoria de que en esa visita que hicieron estaba la hija de Rafael, que en este momento no se lleva muy bien, Patricia.
Ajá, pero fíjate, en ese tiempo, en los años 90, Poleo te defendía. No sé qué hace ahora, pero en algún momento mencionó que tú habías abandonado Acción Democrática en la desbandada del año 98 y renunciado desde Miami. Bueno, ¿Eso fue una desbandada, razones de Rafael, salud, como has dicho? ¿Cómo es la cosa? Rafael es un caso serio y tú lo conoces, comunicador social que en este momento se ha convertido en un emblema de lo que no debe ser la comunicación en cualquier país del mundo. Está cargado de odio, está cargado de mezquindades y bueno, yo no sé quién en este momento tiene la razón, si él o Patricia, pero lo cierto es que uno despotrica de otro. De tal manera que si yo hablo mal de mis hijos o mis hijos hablan mal de mí, no es mucho lo que yo sirvo de ejemplo. Ok, pero ¿hubo o no hubo en AD una desbandada en el año 98 con el triunfo de Chávez? Hubo un rezago, hubo mucha gente que se apartó porque interpretaba, quizás correctamente, de que había llegado un nuevo tiempo y que por lo tanto era preferible dedicarse a otras actividades. Eso, por cierto, debería servir de ejemplo a varios hoy, que entiendan que su tiempo pasó y que le den oportunidad entonces a otros. Ok, y tú estuviste en el exterior varios años, ¿no? No, yo estuve exactamente 18 meses que fueron los que me permitieron realizar un MBA y antes un MSP en la Universidad de Miami. Hice 2 posgrados. Cuando estaba terminando el segundo posgrado, más atirado que tú mencionaste, me acompañó a la graduación de una universidad en Virginia y me convenció que regresara a Venezuela a trabajar con ellos en la Universidad Gramarical de Ayacucho. De la que ha sido rector, ¿no? Fui vicerrector, de allí me transfirieron a la Universidad Tecnológica del Centro, donde estoy ahora como rector. De tal manera que yo terminé mi segundo posgrado un sábado y el lunes estaba de vuelta en Venezuela para trabajar en la UMA y después me incorporé a la UNITEL. ¿Y siempre te mantuviste en Acción Democrática o estuviste...? Naturalmente, la mejor demostración de ella es que hace unos 4 años atrás, tras insistir mucho en la Dirección Nacional de la Acción Democrática, pasé a ser candidato al gobernador del partido en Monaga en las últimas elecciones. ¿Nunca te fuiste de ahí? No, naturalmente que no. Ok, bueno, es que hay algunos compañeros tuyos que tomaron otros caminos, en nuevos tiempos. No, en mi caso no, no solamente partidos, no lo hice yo, sino que también gente muy cercana se mantuvo ahí, cercana, muy cercana. Para nosotros ADG es como una familia, Acción Democrática es una familia. Tú has dicho que tus 3 mentores son Alfaro Usero, Guillermo Cal y Arístides Maza Tirado, ¿no? Sí, así lo he dicho y lo mantengo. O sea, de los 3 he aprendido muchísimo. De Alfaro aprendí disciplina, responsabilidad. De Cala aprendí lo que es vincularse con los sectores populares, lo que es el trabajo diario. Y de Arístides Maza aprendí cómo se gerencia desde el sector privado, cómo se logra la mejor utilización, la mejor combinación de recursos humanos con recursos financieros y cómo hacer que la empresa tenga también un contenido social. De aquel año 98, de que hablamos hace ratico, recuerdo mucho la imagen de Alfaro, que fue el caudillo, así él mismo se hacía llamar, de Acción Democrática, todopoderoso, jefe de organización del partido y luego su secretario general. Y de un día para otro terminó expulsado de su propio partido, con un candado puesto en la reja de su oficina. Sí, fue un episodio triste, de los más lamentables que se haya vivido en la historia. No quiso retirar su candidatura presidencial presidencial cuando Chávez estaba por ganar, ¿no? Y la oposición en ese entonces estaba nucleándose alrededor de Salas Romer, ¿no? Sí, intentando nuclearse. Sí, eso fue un episodio bien triste. Yo he reflexionado mucho acerca de eso y estoy convencido que si Alfaro hubiese mantenido su candidatura hasta el final, si Acción Democrática lo hubiera mantenido como su candidato hasta el final, la suerte del partido en la oposición, porque igual hubiese ganado Chávez, hubiese sido otra, porque se hubiera mantenido la cohesión y el liderazgo. De tal manera que ese fue un gravísimo error, producto, entre otras cosas, del temor a que lo peor que se decía de Chávez se convirtiera en realidad, que después terminó no siendo así. No hubo casa de brujas, no hubo cabezas de adeco freídas en aceite, tal como se entendía que pudiera pasar. La revolución no fue, digámoslo así, sangrienta. Luis Eduardo, en el caso de Alfaro terminaste siendo tú emparentado con él, porque un hijo tuyo se casó con una sobrina nieta de... Sí, una de Alfaro, sobrina ¿no? nieta de Alfaro, y eso nos dio mucha satisfacción. El día del matrimonio estaba
la sobrina, la familia cercana de Luis Alfaro, y entonces estábamos realmente contentos porque lo que desde que yo era muchacho era una relación casi familiar, ahora se convertía en una relación verdaderamente familiar. Tú has dicho, y lo dijiste aquí, que para ti Acción Democrática es una familia. En el caso de tu familia real, oficial, tu esposa también es dirigente Sí, de ese mismo partido, ¿no? Larisa González, diputada. Sí, fue diputada de la Asamblea Nacional que terminó su gestión el 4 de diciembre de este año. Te iba a preguntar por eso, porque hasta donde revisé en sus cuentas, ella acompañó la llamada consulta que Guaidó impulsó como evento paralelo a las elecciones del 6 de diciembre, donde tú saliste electo diputado. Sí, en un matrimonio, Ernesto, es importante el respeto y que cada quien mantenga una posición diferente, no tiene absolutamente nada extraño en cualquier parte del mundo y no debe ser así. Tú mismo y Vladimir tienen posiciones diferentes y se quieren. Yo vi hace poco un Twitter tuyo y uno de Vladimir después referido a ese cariño que se tiene. Entonces ya creía en ese momento en la necesidad de mantener la disciplina partidista y a pesar de que entiende lo importante que es el voto, decidió no participar. ¿Pero ella sigue con Guaidó o no sigue con Guaidó? No, ella en este momento está más dedicada a la vida familiar. Incluso la semana que viene tiene prevista ir a Delta Macura, compartir un rato con la dirigencia, no solamente de Acción Democrática, sino de varios partidos allá. Ella incluso no solamente fue diputada, fue candidata a gobernadora ganando las elecciones primarias allá. De tal manera que ella fue secretaria general de AD en Delta Macura, sí, ¿no? cómo no. Ya no lo es. Sigue siéndolo. Sigue siéndolo, porque también hay que preguntarse, ¿de cuál AD? ¿De la de Bernabé con la que estás tú o de la de Ramos Ayub? De la de no Martín sé si todavía Rangel. existe. ¿Ah? La de Martín Rangel. Ajá. ¿Sabes quién es Martín Rangel? El fundador, uno de los fundadores. Martín Rangel es un deltano, pero acaba de morir, de 90 y tantos años, que estuvo preso durante la dictadura perejiminista, que estuvo siempre al lado de Acción Democrática, que fue gobernador y diputado del Delta y que murió en la más absoluta pobreza y humildad. Entonces esa es la Acción Democrática que ella y yo creemos, aquella que es capaz de reivindicar a los más humildes y que por encima de cualquier circunstancia sigue creyendo en los valores de Acción Democrática. Okay, pero ustedes están 100% alineados en lo político, ¿tienen esa discrepancia todavía entre una AD y otra? Digamos que ella cree hasta la fecha en la necesidad de mantenerse vinculada a el equipo que lidera, esa es la palabra, en el ramo, mientras yo creo en la Acción Democrática que defiende el voto, cuáles fueron los principios de los fundadores, la Acción Democrática que dirige Bernabé. Pero al fin y al cabo, y no tengo ninguna duda, hoy, mañana o pasado, esa va a volver a ser una sola y tú verás cómo vamos a trabajar juntos por Venezuela. Fíjate tú que tú fuiste candidato el 6 de diciembre para poder ser electo, ¿no? Sí, claro. Y entonces ella en su Instagram publicó esto que dice así el 16 de noviembre. Hoy ratificamos que AD no se alquila ni se vende. El espíritu ADECO no se doblega y está sembrado en toda Venezuela. Hoy desde Caracas ratificamos nuestro compromiso unitario y rechazo a la farsa convocada para el 6D. AD no tiene candidato el 6 de diciembre. No te dejes confundir. El régimen secuestró la tarjeta de AD y de los partidos de la unidad. Las mujeres le ponen pasión a la cosa. Ajá, pero esto uno se ríe, pero tiene unas implicaciones gravísimas para la vida institucional del país, porque si eso fue una farsa, las elecciones donde tú fuiste electo... Lo fueron y todos lo sabemos. Fueron unas elecciones en circunstancias difíciles porque una mayoría de la dirigencia opositora decidió no participar y hubo que hacer un gran esfuerzo para posibilitar la participación. Y en este año que tenemos elecciones parlamentarias y regionales y locales, porque son también los parlamentos regionales que se van a elegir y los consejos municipales, estamos haciendo un gran esfuerzo. Ahora hay un cambio importante. La casi totalidad de los que ayer dijeron que no había que votar, hoy creen que había que votar. Yo acabo de ver un Twitter de Jorge Botti, empresario, dirigente empresarial, comercio, ¿no? felicitando al padre Ugalde, que ayer escribió un artículo que palabras más, palabras menos, recuerdo casi exactamente su título, es "Yo sí voto". O sea, si yo tomo esa columna del padre Ugalde y busco todos los pronunciamientos que hizo hasta semanas atrás,
encontraré que es diametralmente diferente. Pero, o sea, nosotros nos sentimos complacidos que se esté demostrando en esta oportunidad que el votar es la ruta correcta. Bueno, una posición diametralmente opuesta a la que sostuvieron hace relativamente Estamos de acuerdo, pero te Y- repito, nosotros no podemos sentirnos sino complacidos porque hayan Ok. reconocido que esa es la ruta correcta. Porque aquí en Venezuela no se puede intentar otra. Aquí atajos, aquí golpes de Estado, intervenciones militares, extranjeras. Es absolutamente impensable que puedan ser exitosos y ya lo han demostrado. Tú eres vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional, ¿cierto? Sí. Con Jorge Rodríguez. Pero fíjate, hablando de los cambios radicales de postura, en el año 2017 tú publicaste una post en tus redes donde decía: hoy un dictador disfrazado de presidente violenta los derechos constitucionales de los venezolanos. Con decenas de asesinados, centenares de heridos, miles de presos, es imposible e inaceptable dialogar con este gobierno de malandros. Pero tengo que revisarlo porque no quiero haber puesto eso porque no es mi lenguaje. Bueno, yo lo acabo de leer, no sé. Insisto, o sea, Sí. por mi manera de ser y mi forma de expresarme, dudo que sea algo que hubiera puesto en las redes sociales. Tendría que revisarlo. Y de Eso verdad fue que en te medio- agradeciera muchísimo que al 2 de terminar- mayo del 2017 fue en medio de la mayor No, lo voy a buscar, conflictividad, pero ¿no? esa no es mi manera de hablar ni de expresarme. Ok, ahora, tuviste tú una posición distinta. ¿Qué te convenció de tomar el camino del diálogo? No me lo respondas ahora, sino después de la siguiente pausa, cuando ya vendremos con Luis Eduardo Abdel Martínez Hidalgo. Luis Eduardo Abdel Martínez Hidalgo. ¿Qué fue lo que te convenció de que el camino era el diálogo? Primero, nunca me he apartado de la convicción que es votando, vale decir, democrática y en paz, que Venezuela puede cambiar. Si revisa las muchas columnas que durante los últimos años yo he publicado, siempre ha estado presente la importancia del votar. Segundo, convencido de que hay que votar electo. Una vez en el Parlamento venezolano entendí que ya era suficiente de confrontación, que ya basta de confrontaciones en Venezuela, que tenemos que entendernos, que cualquiera que quiera Venezuela tiene que ir por esta vía, abordar esta vía, y hoy la defiendo fervorosamente, porque es que no hay otra, no hay otra. Tú contaste en algún momento que estuviste cenando en Bogotá con Pedro Carmona. Textualmente dijiste: le dije que al pretender barrer y aplastar a los que no comulgaban con nuestra misma fe, debía atribuirse buena parte de la causa de la caída de su gobierno, entre comillas, de 48 horas. Y fue así. Pedro Carmona, tuve la oportunidad de conocerlo, no lo había conocido antes, en una visita que hice a la universidad donde él creo que todavía se desempeña como decano de estudios políticos En Colombia. en Colombia, en Bogotá. Y entonces coincidimos en una cena y le hice esa reflexión. Él me hizo otra, recuerdo. Eso quería preguntarte, ¿qué te respondió Carmona No, cuando tú le no, dijiste él me eso? dijo que en realidad él había caído porque no había tenido la capacidad de manejar, de tomar decisiones correctas en el sector militar. Él atribuyó su caída a un hecho fundamentalmente militar y como No a lo político. no a lo político. Yo sí estoy convencido que fue un hecho político. El pretender barrer con absolutamente todo lo existente fue quizás su mayor error. Y hoy, Ese decreto de disolución de los poderes por públicos. favor, gobernadores, bueno, todas las instancias públicas. Y hoy es uno de los mayores errores de quienes comulgan con el radicalismo en Venezuela. ¿Tú crees que está vivo el carmonismo en Sí, la oposición venezolana? sí, es muy poco, pero está vivo. Aquí hay, y yo todos los días insisto que sería un error gravísimo pretender, si mañana se produjera un cambio en Venezuela, barrer las instituciones, barrer con todo lo que se ha venido construyendo. Déjame hablar de algo en lo cual conozco suficientemente. Yo siempre les digo a los radicales, bueno, ¿qué van a hacer, por ejemplo, con las universidades venezolanas, con la Universidad Bolivariana de Venezuela, con la Universidad Nacional de las Fuerzas Armadas? ¿Qué van a hacer con las misiones? ¿Qué van a hacer con las universidades politécnicas territoriales? Resulta que en Venezuela hay unos 3 millones de estudiantes y más de 2 millones están entre UBA, Universidad, la UNEFA, las misiones politécnicas territoriales
y apenas 1 millón están en las universidades de gestión privada y en las universidades tradicionales. ¿Qué van a hacer? ¿Las van a cerrar? ¿Las van a barrer? ¿Qué van a hacer con los milicianos? ¿Qué van a hacer con los que todavía, hay muchos que se han retirado, es cierto, laboran en PDVSA? ¿Qué van a hacer con el resto de los poderes públicos? Si mañana se produjera un cambio en Venezuela, y confieso, no lo ocultamos, que trabajamos para eso, hay que entender que debemos convivir con toda una realidad que está allí. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es que pretendamos barrer con 20 años. Tú dices entonces que el chavismo es una realidad política. Por favor, lo ratifico. Y no tengo que decirlo yo veo las encuestas. Y entonces me encuentro con que 20, 22, 25, 27 y a veces hasta 30% de los venezolanos, es decir, 1/3 de los venezolanos comulgan todavía en el chavismo, madurismo, en el socialismo del siglo XXI, para denominarlo así. De tal manera que es una realidad. Tú no puedes construir un país barriendo, apartando, aplastando a 1/3 de él. ¿Y tú dirías que eso es lo que se plantea, por ejemplo, Leopoldo López? No, claro que no, por favor. ¿Sabes qué? Te lo pregunto, no, yo no sé que no, caigo en el personaje porque justamente Leopoldo López ha sido señalado por el presidente Nicolás Maduro, incluso lo hizo delante de ti en una sesión pública de la Comisión de Diálogo con él, Miraflores, como el gran orquestador de ese hecho de violencia aquí en la Costa 905, como un plan magnicida. Para quienes están afuera, yo respeto a los que se han ido por otras razones, pero para quienes están afuera, aprovechando por cierto cuantiosos recursos que deberían los venezolanos estar de alguna manera disfrutando, pues son recursos de los venezolanos los que les permite a ellos vivir como viven afuera, tienen una visión y una percepción diferente de lo que pasa en Venezuela. O sea, lo que pregonan precisamente de barrer con lo existente es un error absoluto. Si Carmona duró 48 horas, cualquiera que mañana asuma la jefatura de Estado y el gobierno en Venezuela y pretenda barrer con lo que en estos últimos 20 años, con errores y aciertos, se ha construido, durará mucho menos. Y se los he dicho. Si Carmona duró 48 horas, cualquiera que llegue y empiece a barrer con lo existente, durará unas pocas, no llegará a 48 horas. ¿Esa reflexión tuya es nueva? ¿Siempre has pensado así? No, siempre he pensado ahí, y menos mal que tienes esa columna que debe tener 4 o 5 años, que esa reseña que hice allí y que se la hice al propio Carmona. Usted fue eyectado violentamente del poder porque no entendió de que no podía barrer lo que en apenas 2 años se había construido. 2002 desde el 99. 3 años se había construido. Entonces imagínate ahora lo que existe, lo que se ha dado durante 21, 22 años de ejercicio del poder. Es una realidad. Es una realidad que hay que entender y que hay que, de alguna manera, algunos han etiquetado como despectiva la palabra cohabitar, que en cualquier caso su origen en la política es francesa, cuando François Mitterrand cohabitó con Giscard d'Estaing, hicieron entre los dos un gobierno que satisfizo a los franceses, jefe de Estado uno, jefe de gobierno de otro, pero aquí tenemos que aprender a cohabitar. Luis Eduardo, hablando de la fauna política con la que comenzamos, hablando del, como te llaman, ¿no? Que te pusieron el remoquete del Burro Martínez, con el que se te conoce, pues han utilizado el nombre de otro espécimen del reino animal para describir a quienes hoy día en la oposición venezolana tienen esa postura. Lo llaman alacranes. Lo que pasa es que ahora todos somos alacranes, o casi todos. Hashtag todos somos alacranes, porque etiquetaron como alacranes a aquellos que defendíamos el voto. Etiquetaron como alacranes a aquellos que defendíamos que había que participar en las elecciones parlamentarias. Y los que ahora andan en campaña en Caracas y en el resto del país, que antes no creían en votar y ahora sí creen, ¿qué son? Nuevos alacranes. Entonces te repito, hashtag todos somos alacranes. Una que otra se salva. Y fíjate que estoy poniéndole el género femenino. Una que otra se salva. Y se salva, yo creo que no encontró la narrativa, porque si no también fuera alacrana. Pero entonces, en todo caso hay alacranes de primera y de segunda generación, ¿no? Sí, sí, digamos que hay unos alacranes que
se originaron en noviembre y unos alacranes que se originaron en marzo. Mira, el que mejor quizás ha descrito la situación de por qué unos viejos alacranes, vamos a darle esa denominación, o alacranes con mayor data, y otros nuevos alacranes, fue un amigo mío, que creo que también es tuyo, Enrique Capriles. Le hicieron una entrevista. No tenemos amistad, Capriles, yo tengo tiempo que no lo entrevisto. Vamos a entrevistarlo. Entrevístalo. Seguramente van a disfrutar la entrevista de ambos. No, pero a él le hicieron una entrevista muy buena en El País. Y entonces hay una pregunta clave. Le preguntaron, ¿por qué ahora? Si es correcto, conveniente, necesario, no recuerdo la calificación exacta, participar. Porque es posible participar ahora y antes no. Y creo que fue franquísimo, porque no está Trump. Está allí, no lo digo yo, porque no está Trump. Entonces, bueno, hubo unos que en noviembre participamos y hay otros que no participaron en noviembre, pero ahora van a participar, están deseosos de participar. Porque está Biden. Porque está Biden, porque está Blinken, porque está Borrell. La semana antepasada, en un comunicado que yo no sé, o sea, creo que Rómulo Betancourt lo hubiera roto en pedazos, porque es una demostración de injerencia absolutamente grosera. El secretario de los Estados Unidos de Norteamérica, el alto comisionado Borrell de la Unión Europea y el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá se pronunciaron acerca de la conveniencia de que se participara en las elecciones regionales y locales. Hay un diputado muy amigo que estuvo recientemente en los Estados Unidos y me dijo, Luis, estamos listos para participar porque ya nos dieron permiso. ¿Eso no describe un grado de dependencia frente a una potencia extranjera, frente a la bandera esa a la que le juran lealtad a los egresados de esas universidades gringas? Te repito, si Rómulo Betancourt estuviera vivo, lo hubiera echado a patadas, y perdóname la expresión, del partido. El propio Caldera, que fue mi compadre, tampoco hubiera permitido ese tipo de veleidades. ¿Fuiste compadre de Caldera? Sí, Caldera bautizó a mi hija menor, a Isabel. Y de verdad que fue una relación bien bonita. Ese otro ejemplo clásico. Que es la que, lo que yo creo. La que se va a casar con un británico. Sí. Caramba, dedícate a averiguar. Es un escaneo completo. Un perfil 20. Sí, Isabel se graduó de licenciada en Ciencias Políticas y Negocios Internacionales en la Universidad de Londres y en el camino se enamoró de un británico. Y entonces se casa pronto. Pero volviendo al asunto, Acción Democrática se proclama desde sus orígenes un partido nacionalista y antiimperialista, está en sus estatutos. Nunca se han excluido esas dos palabras, esos dos definiciones. Tú podrás decirme que son, que no son, pero están allí. Esa es la Acción Democrática originaria, ¿no? Pero la verdad verdadera también tendrían razón quienes desde Acción Democrática misma digan que Rómulo Betancourt fue un furibundo anticomunista que enfrentó la insurgencia después de verlo de la guerrilla de los 60 y que se alineó con los Estados Unidos. Sí, pero también en defensa de su propia presidencia. Recuerda, tú lo conoces suficientemente, que aquí hubo una división de la Acción Democrática de los años 60, surgió el MIR, los jóvenes del MIR, buena parte de ellos regresaron, por cierto, y hoy o son militantes de Acción Democrática o alguno que otro asuma de vez en cuando una candidatura. Pero ellos, entusiasmados con la experiencia de Cuba, entonces se fueron. Pero lo que te quiero decir, en el presente hay adecos que genuinamente no se ven en tu postura porque se sienten identificados con la política exterior trompista que la han acompañado. El militante de Acción Democrática que conozca los estatutos, su doctrina, no puede apartarse, te repito, de lo que es un principio fundamental. Nosotros estamos en este momento revisando los estatutos. Debemos convocar un comité directivo nacional en las próximas semanas para aprobar la reforma de los estatutos y el principio nacionalista, revolucionario y antiimperialista se mantiene. Hemos agregado, sí, un concepto nuevo. Acción Democrática se va a proclamar un partido humanista. Humanista. Eso también se proclamaba Chávez, ¿no? Bueno, pero es que yo estuve una vez en la casa del comandante Chávez en Barinas, saludando a su mamá y a su papá, porque su papá era gobernador cuando yo era gobernador, y me recuerdo que él veía con mucha simpatía en ese momento a Copey, porque el maestro Chávez fue secretario de Educación del gobernador que en su momento el presidente Caldera nombró en Barinas. De tal manera, mira,
Alguien me dijo una vez, Ernesto, si tú tuvieras la oportunidad de pararte, hace unos años atrás, ya quizás no tanto, en una tribuna, te montas en una tribuna donde esté hablando Chávez, cuando tú te montes, te vas a dar cuenta, oye, pero aquí eres el compañero Juan, y aquí es el compañero Pedro, caramba, ve la compañera María, que antes tenían franela blanca y ahora se ponían franela roja. Entonces aquí... Entonces eso de que Adeco es Adeco hasta que se muere no es tan... No, sí, no es tan cierto. Adeco hasta que se muere, pero hace de vez en cuando una pasantía. Lo que me refiero es que buena parte de la militancia del chavismo, y lo digo de manera respetuosa, en su momento militó también en otras organizaciones, pero fundamentalmente en Acción Democrática. ¿Sabes que también hay una asociación de, digamos, de los vicios de la democracia representativa a lo que se llama una cultura adeca? Y dentro del chavismo se suele denunciar como adecos, encubiertos o patas blancas, me acuerdo que en algún momento se utilizó ese término, aquellos cuadros que de pronto se desvían y entonces se señala que no son de un chavismo puro, genuinamente, digamos, representativo de los postulados, sino que son en el fondo adecos. ¿Cómo te sientes tú cuando es ese digamos, el patrón con que se mide la bondad o no de un cuadro chavista? Bueno, yo los evalúo desde el punto de vista de el conocimiento que tenga personal de cada uno. Y te voy a decir, hay adecos buenos y hay adecos no tan buenos. Hay chavistas maduristas buenos y hay también quienes no lo son. De tal manera que más que identificarnos solo con la supuesta pertenencia política, tenemos que vernos como seres humanos. Y es una de las cosas que me ha ayudado muchísimo, por cierto, en la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación. Y alguna gente me pregunta, ¿cómo puedes tú hablar con fulano, con sultano, con pengano? Pues bueno, pues son seres humanos, con sensibilidades, con vocación, con deseo de hacer las cosas bien. En una intervención reciente en la Asamblea dije lo siguiente, y lo ratifico. Nadie, absolutamente nadie llega a gobernar queriéndolo hacer mal. Puede que se equivoque y se equivoque, pero siempre el propósito es por el bien común. Para un chavista decirle adeco es un insulto. ¿Y para un adeco decirle chavista también o no? Sí, pero eso es parte de lo que tenemos que superar. Porque si no es juntos, el país no va a salir de esta profunda crisis que confrontamos. O sea, la única manera de salir de esta crisis es lograr estabilidad política. Y tú no puedes lograr estabilidad política si no hay la capacidad de entendernos y de comunicarnos. Y si hay algo de lo cual me siento orgulloso, es que en la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación hemos avanzado muchísimo en eso. Tú una vez le dijiste a Caldera, somos un mismo pueblo, seamos un mismo gobierno. La expresión correcta fue, siendo un mismo pueblo, tenemos que ser un mismo gobierno. ¿Eso mismo se lo dirías a Maduro? Me canso de decírselo, claro que sí. Siendo un mismo pueblo, tenemos que ser un mismo gobierno. Es más, recuerdo que cuando gané las elecciones la primera vez, era un muchacho, tenía 35, 36 años, fui a Miraflores a llevarle la tarjeta de invitación al presidente Caldera. Y mucha gente estaba horrorizada, bueno, pero tú eres un gobernador de oposición. ¿Cómo un gobernador de oposición? Un momentico. Le dije al periodista que me puso el micrófono al frente. Busquemos el diccionario. Gobernador, el que gobierna. De tal manera que no hay gobernadores de oposición como no debería haber alcalde de oposición. También es verdad que había un pacto entre Acción Democrática y Caldera, ¿no? Entre Alfaro y Caldera. Pero que de alguna manera contribuimos a forjarlo nosotros, los que entendimos en ese momento que no era conceptarismo, que podíamos gobernar el país. Luis Eduardo, Abdel, tenemos que hacer una pausa. Al regreso, dice el cardenal Baltasar Porras que se le ha dado un palo a la lámpara del diálogo por la detención de Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular. Quisiera tus impresiones después de la pausa, cuando regresaremos con Luis Eduardo Abdel Martínez Hidalgo. Luis Eduardo Abdel Martínez Hidalgo. Tú eres entusiasta del diálogo, eres vicepresidente de la comisión que lleva esta tarea desde la Asamblea Nacional al lado de Jorge Rodríguez. Entusiasta y convencido. Ahora, convencido de que se le ha dado un palo a la lámpara del diálogo está el cardenal Baltasar Porras. Yo me inclino por la detención de Freddy Guevara. Yo me inclino más por la declaración de los obispos, digamos el colegiado de la Iglesia venezolana, donde señala que las elecciones próximas de gobernadores y alcaldes son una gran oportunidad para renovar el liderazgo venezolano. Tú eres muy católico, ¿verdad? Sí.
Te lo digo porque ahorita precisamente hay una leyenda, ¿no? A propósito de la autopista Gran Cacique Guaycaipuro, jefe de jefes, que está siendo intervenida con unos murales alusivos a... Hasta Siri ya lo llama así. ¿Ah? Hasta Siri ya lo llama así a la Siri avenida. ya la reconoce, ¿no? Sí, 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 sí. Pero hay una leyenda urbana, esta cosa de las redes, que atribuye esa pintura de inspiración indígena a una cosa de brujería. ¿Tú lo has visto? La he visto, pero yo lo que hago es reírme. Es que tú sabes como yo que en las redes ponen cualquier cosa. Y ese es uno de los grandes problemas quizás que tengamos. Que no es que pongan cualquier cosa, sino que más de uno, incluso quienes se llaman dirigentes, entonces su estructura de pensamiento se limita a 280 caracteres. Bueno, y a las tendencias de Twitter, ¿no? Y, digamos, la formación de opinión a partir de las cosas que son virales o no. Yo le decía aquí con la semana pasada en un programa, bueno, después me llamaron la atención, que no debe haberlo dicho así, que hay muchos que se limitan su quehacer político, es pararse en la mañana, meterse al baño, sentarse en la poseta, escribir un Twitter, ya trabajé hoy, ya hice política hoy. Bueno, mira, pero fíjate, a propósito de ese señalamiento, también empezó a circular en las redes una fotografía donde apareces tú junto con Liliana Hernández y otros dirigentes de AD de hace muchos años en la montaña de Sorte, haciéndose una brujería. ¿Tú no lo has visto? No la he visto, pero no me extraña. Además, mucho menos con Liliana, que fue y es una gran amiga, una gran amiga. Estuvimos juntos en un Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Valencia, en España. Y entonces decidimos incluso ir a una playa nudista juntos. Ah, sí, caramba, qué interesante. No, pero nos devolvimos sin entrar porque cuando llegamos ya nos dimos cuenta que también teníamos que desnudarnos nosotros. Ah, era para puro ver, era boyerismo. Y entonces Liliana dijo, no, yo no me desnudo delante de ustedes, van a pasar 40 años hablando mal de mí en Venezuela. Bueno, pero si fueron a Sorte al parecer, echarse unos ramazos. Claro, también se cree. Mira, Luis Eduardo, vamos a volver sobre los temas acuciantes, ¿no? Nosotros tenemos en Venezuela en puertas unas elecciones, ¿no? Y, digamos, se está jugando allí, en esas elecciones, la credibilidad del sistema democrático venezolano, de su régimen constitucional. Hay una comisión de la Unión Europea que ha venido al país a estudiar las condiciones, a ver si vienen o no a acompañar con observación estas elecciones. Están aquí, van a estar hasta el viernes. Ajá, y bueno, justamente, qué casualidad, estando ellos aquí, estalla ese episodio terrible de la Cota 905, que bueno, antecede al asesinato terrible del presidente de Haití, a la visita del el director de la CIA a Bogotá. El presidente Maduro ha establecido, y Jorge Rodríguez también, una conexión entre todos esos hechos, incluso el estallido de algunos disturbios en Cuba, ¿no? Inusuales. ¿Tú estableces esa misma vinculación de una cosa con otra? ¿Hay un plan de sabotaje internacional a las elecciones de Venezuela, la vigencia de la Constitución en Venezuela? Yo creo que hay sectores interesados afuera y adentro en que las elecciones regionales y locales, si se produzcan en minusvalía, que sean cuestionadas, porque hay gente que le interesa afuera y adentro que se mantenga este status quo, de tal manera de que nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que se realicen, para que se realicen con transparencia, pero tenemos que hacerlo todos, absolutamente todos los actores que vamos a participar, y eso es una prédica que no solamente llevamos hacia las organizaciones opositoras, sino también para el propio gobierno. Le interesa a la oposición un proceso transparente que haga posible incrementar la participación tanto de candidatos como de electores, pero también le interesa al gobierno. Todos tenemos que cuidar eso. ¿Tú vas a ser candidato? No lo sé. O sea, pues yo no quiero ser candidato. En todo caso quiero ser gobernador. Bueno, pero para ser gobernador hay que ser candidato, sí, a menos que se vuelva la designación. No, yo lo sé, pero si no hay la capacidad de unirnos, si no hay la capacidad de presentar un programa marco, si no hay la capacidad de garantizar que las mesas tengan cada una de ellas un testigo de una oposición unida, entonces tú estás condenado a fracasar. Lo he dicho y mantengo. Aquí puede haber cualquier cantidad de observadores internacionales, aquí puede haber 20.000 auditorías al software y al hardware, aquí puede haber más tarjetas de las ya aprobadas, que ya pasan de 100, aquí puede haber el 100% de las condiciones que se pidan, pero si tú no marchas unido en la oposición, si no tienes un programa marco unitario y si no tienes testigos en cada mesa, olvídate. El gobierno el 22 de noviembre, el oficialismo va a amanecer diciendo, bueno, les ganamos limpiamente, ¿y ahora? Ahora eso no es responsabilidad de Maduro, eso es responsabilidad de una dirigencia, y fíjate que no digo de un liderazgo, que tiene que entender
que por encima de los intereses de grupos o de sectores están los intereses del país. Mira, y los números, ¿cómo se ven para la oposición en este proceso electoral? ¿Ustedes tienen como alguna estimación de aspiración, de gobernaciones que pudieran ganar, alcaldías? Vuelvo a decirte, todo depende de nuestra capacidad de unirnos. ¿Por qué? Porque Chemel, José Antonio Gil Yepes, Seguía, Seija coinciden en que hay un gran disgusto en la población, que hay una valoración negativa del gobierno, que hay un rechazo a la clase política oficialista, como también la hay, por cierto, a la clase política opositora. Sí, somos capaces de marchar unidos, pero además de eso, de convertir estas elecciones en una evaluación de la gestión del gobierno, seguramente los resultados pudieran ser tan positivos como fueron las elecciones en el 2015. En el 2015 nadie, absolutamente nadie creía en esos resultados. Unos muy pocos pronosticamos que se iba a sacar ese número de diputados. ¿Cuál fue el valor que verdaderamente la población entendió en ese momento? El valor de esa alianza opositora, el valor de la unidad. Porque hubo candidatos que fueron electos que nadie conocía, que no sabían, que ellos mismos se sorprendieron. A mí me dijo en una oportunidad, a lo mejor no se acuerda, Freddy Bernal, que aquí en Caracas lo había derrotado un dirigente que ni siquiera él sabía su nombre. Y que se lo preguntó a muchos en el circuito, tampoco se lo sabía, pero acá no, pero te repito, fue la unidad lo que se convirtió en un elemento de captación de votos y una oportunidad para expresar la opinión de la gestión gubernamental en ese momento. ¿Y qué tan cerca o tan lejos están ustedes de esa unidad como la del 2015? Hoy no estamos cerca, pero hacemos esfuerzos incansables para llegar a ello. El tiempo apremia, ¿no? Las postulaciones de candidatos son a partir del 9 de agosto y se prolongan durante unos pocos días. Nosotros mismos estamos pidiendo, ayer lo pidió el diputado José Gregorio Correa, de que se sea inflexible en el mantenimiento del cronograma electoral. Con eso buscamos que no se mantenga ad infinitum las discusiones sobre las candidaturas. Pero reitero, si aquí no hay unidad en la oposición, el 21 de la noche tú aquí o en cualquier sitio vas a poder reseñar un triunfo del oficialismo. Y respecto del sistema electoral en sí, ¿tú tienes plena confianza en que ese sistema, digamos, es idóneo para respetar la voluntad del elector o acompaña de alguna manera algunas de las críticas que se han lanzado sobre la transparencia electoral en Venezuela? Yo te voy a decir a ti lo que le dije a europarlamentarios en una reciente reuniones que tuvimos en la sede de la Unión Europea en Bruselas. Tú puedes poner al Papa Francisco de presidente del Consejo Nacional Electoral. Puedes poner a todas las vírgenes de nuestro santoral de miembros del Consejo Nacional Electoral. Por lo pronto es San Pedro Calzadilla. Está bien, pero digamos que tú produces un acuerdo aquí, vamos a poner a Baltasar Porras de presidente, nuestro querido cardenal. Pero si tú no te cuidas de tener en cada mesa de votación un testigo, tú no hiciste nada. La clave ¿Aún con las máquinas? Aún con las máquinas. Aquí esas máquinas, ahora se están haciendo las auditorías tanto del hardware como del software, y Picón y Márquez, que yo creo que son hombres serios y que generan gran confianza, hasta los más escépticos han dicho que las auditorías reflejan que las máquinas y los programas producen los resultados que deben producir. Aquí quienes hemos trabajado en procesos electorales sabemos que el problema no son las máquinas. Si tú no tienes testigos, Ernesto, cualquiera va a hacer que los resultados sean diferentes. Pero no pasa aquí nada más. ¿Tienes un teléfono allí con salidas internacionales encima de ti? No. Ah, bueno, lástima. ¿Por qué? No, porque te iba a decir para que marcáramos el número de teléfono de Mar-a-Lago, que es el resort en Florida donde vive Donald Trump, y con suerte le pudiéramos pedir que nos pase con el townhouse de Donald Trump, y entonces le preguntáramos a Donald Trump qué opina de las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado en la democracia más perfecta del mundo. ¿Qué tú crees que va a decir Trump? Lo que ya ha dicho una y otra vez. Fraude, hubo fraude, me hicieron fraude. Entonces, no hay sistemas electorales perfectos como no hay procesos electorales perfectos, pero depende de los candidatos el que el sistema sea lo más perfecto posible, y eso requiere entonces padrón electoral, funcionarios entrenados. En las últimas elecciones de gobernador y alcaldes de Venezuela, el 42% de los centros de votación y mesas no tuvieron testigos de la oposición, y eso no es culpa
del oficialismo. Eso es responsabilidad, para no decir culpa, de quienes no tuvimos la capacidad de presentar los testigos necesarios para cuidar los votos. Y entonces, si tú revisas los resultados electorales de las elecciones de gobernador y alcalde últimas, te encontrarás con un patrón absolutamente diferente entre aquellas mesas donde hubo testigos y aquellas que no hubo. Pero nunca ha sido distinto. Nunca ha sido distinto. Yo he escrito sobre eso también. Cuando yo fui candidato a gobernador o a diputado, que todas esas elecciones las gané, y me llamaba un miembro de mesa, aquí en Amana del Tamarindo, los testigos de Copey no han llegado, y el del MAS tampoco está por aquí, ¿qué hago? No me esté llamando para eso. Tú sabes lo que tienes que hacer. Bueno, y a vuelta de 1 hora, 2 horas, notificaban, se cerró la mesa de Amana del Tamarindo, votó el 100%, y el 100% votó blanco. Pero si no hubiera sido Adel que tuviera los testigos ahí, le hubieran hecho lo mismo. De tal manera que cada quien es responsable de cuidar sus votos. Y esas son las realidades. Esas son las realidades, te repito, aquí y en cualquier parte del planeta. Por eso cada vez que hay elecciones en muchas partes del mundo surgen esos reclamos. Y por eso me refiero a la última elección presidencial, donde todavía hasta el último día, la mañana en que Biden iba a juramentarse allí a la investidura, es el término que utilizan allí en el Capitolio, todavía en la mañana cuando salió Trump de la Casa Blanca regañadiente, dijo, me hicieron trampa. Y estaba hablando de la primera imagen ejemplar democrática. Mira, ustedes cuando se posesionaron en la Asamblea Nacional, de alguna manera abrieron una expectativa en torno a la relación de Venezuela con los Estados Unidos. Algunos cifraron sus esperanzas en que ustedes podrían ser un vehículo para un cambio de la política exterior norteamericana, estadounidense, hacia Venezuela. ¿Ha sido satisfecha en tu criterio esa expectativa o ha sido frustrante? Digamos que el juego continúa, porque este es un juego donde hay dos equipos. Entonces nosotros por una parte hemos insistido tanto en Estados Unidos como en Europa que hay una institución parlamentaria legítima y hay otros que dicen lo contrario. Hay unos que, bueno, los propios medios venezolanos lo reflejan, que hablan de la Asamblea Nacional electa en el 2015 y a la par en la Asamblea Nacional electa en el 2020. Fíjate que... Pero entonces te repito, o sea, no había, porque nosotros seguimos insistiendo en demostrarle a los países extranjeros relacionados con Venezuela, interesados en Venezuela, de que aquí hay unas instituciones legítimas, de que aquí hay un parlamento legítimo, de que legisla donde tiene que legislar en el Palacio Federal, que se reúne, que trabaja, que activa, que todos los sectores de la vida nacional. Ayer estábamos evaluando las reuniones que hemos hecho desde la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación. Van 43 sesiones de trabajo que después se extienden en las subcomisiones con distintos sectores. Pregúntale al directorio de Fede Cámaras con qué parlamentarios se reúne. Pregúntale a los directivos de la Cámara Petrolera, de la Asociación Venezolana del Gas, a los rectores de las universidades. ¿Con quién? Fíjate que tratan todo interés de carácter legislativo. Ahora fíjate, hay un matiz entre los sectores de esa oposición que no los acompaña a ustedes en esta política. Hay 3 oposiciones, Vladimir. Ajá, Ernesto soy yo. Ernesto. Ajá. ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son Que esas estoy haciendo tres? campaña a Vladimir. Está bien, está en tu derecho. No, y él también. Ernesto, hay 3 oposiciones. Hay una oposición que siempre ha creído en el voto. Hay una oposición que no creía en el voto y ahora cree en el voto. Y hay una oposición que sigue sin creer en el voto. Ok, pero fíjate que hay un pequeño matiz, te decía, porque Guaidó insiste en que él sigue siendo diputado, vencido su periodo, y que es nada más y nada menos que presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, así se autorreconoce. Tengo un discurso por ahí guardado cuando llegue el Ajá. momento, pero te lo voy a adelantar. Ajá, Voy a hablar del general Japa Japa. japa, japa. Sí. En mi Maracay natal, cerca del cuartel Páez, había, bueno, que no se ofenda Jorge Rodríguez, que es psiquiatra, un loco bueno, un loco simpático, Japa Japa. Pero Japa Japa, decían las viejas del barrio, que se había vuelto loco porque quería ser militar y nunca lo aceptaron en la escuela de aviación, que era
la que tenía plaza en Maracay de aquel entonces. Y entonces Japa Japa cogió su locura por uniformarse. Y entonces al principio era el teniente Japa Japa. Después fue ascendiendo, porque entonces tú sabes, los chuscos pasaban en una población tan militar como Maracay, cualquiera le daba un kepi, le daba una jineta. Y Japa Japa fue ascendiendo. El capitán Japa Japa, el coronel Japa Japa, el general Japa Japa, y una escoba hacía de sable. Y tú pasabas, Japa Japa, presente, arr. Y Japa Japa presentaba su escoba como si fuera un sable, como si fuera la réplica del sable del Libertador. Y yo hablaba en estos días con Bolívar, que también recordaba a Japa Japa. Y me decía, mira, es que Japa Japa creía que era general. Japa Japa creía que realmente era un oficial. ¿Tú crees que eso le pasa a Guaidó? No, peor que eso. Ni él se lo cree. No, peor que eso. Hay un presidente Japa Japa. Hay un tribunal Japa Japa. Porque hay unos tipos que están afuera del país que dicen que son el Tribunal Supremo de Justicia. Hasta se dividieron por allá también. Y se dividieron, entonces ahora no son uno, son dos, entonces hay un tribunal Japa Japa, hay un parlamento Japa Japa que creen que son parlamentarios, los tipos creen y están ahí. Ok, pero fíjate. Entonces, perdóname, pero Japa Japa era un loco tranquilo, pacífico. En cambio estos Japa Japa le meten la mano al Tesoro Nacional y eso es lo más peligroso. Además es que perturban y están ahí. Entonces yo estoy convencido de que les agarró el síndrome del general Japa Japa. Ahora fíjate, hay un matiz, porque Acción Democrática, incluyendo tu esposa, siendo que no reconocen esta asamblea nueva, dejaron de llamarse a sí mismos diputados. En sus perfiles de las cuentas en redes sociales que voy. Dejaron de llamarse diputados. Pero hay un hecho todavía más significativo y se lo dije la semana pasada al Contralor General de la República. El Contralor General de la República declaró que 24, 25 exdiputados habían sido sancionados porque no presentaron su declaración jurada de patrimonio. Yo le dije, Contralor, usted me va a perdonar, pero yo creo que es un error esa declaración suya. Está bien, usted puede decir 23, 24 diputados de la anterior asamblea no presentaron su declaración jurada de patrimonio, pero 200 sí la presentaron. Cuando yo estuve reunido con el presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial, fue una de las cosas que le mostramos, miren, aquí están 200 y más parlamentarios que fueron electos en el 2015, que presentaron su declaración jurada de patrimonio de cierre de su gestión. Entonces no es las redes sociales donde se borraron, es que frente a un órgano del Estado. Reconocieron que ya no son reconocieron que diputados. están, porque ¿cuándo tú harías? Tú fuiste un alto funcionario del gobierno venezolano. Hasta esta hora sigo siendo. Sigue siendo. Bueno, espero que por este programa no te castiguen. Al contrario. Cuando tú salgas, tú tienes que hacer una declaración jurada de patrimonio, no antes. Estás reconociendo que tu gestión cesó. Entonces, dice que la mayoría de los parlamentarios no del lo digo 2015, yo. Puedes preguntarlo al Contralor. Invita Ok. al Contralor y pregúntale cuántos diputados Ok. de la anterior Asamblea Nacional presentaron su gestión. Entonces es una cuestión sencilla. Él ha dicho que 23 o 24, no recuerdo en ese momento la cifra, pero no es más de eso, fueron sancionados por no presentarla. Verbigracia, el resto la presenta y yo sé que la presentaron. Ok, ahora, ¿por qué te lo planteo? Y así ahí quería llegar. Es que para algunas mentes que observan la política y se acuerdan de aquello que dice que la verdad de la política está en lo que no se ve, para algunos todo se trata de una jugada maestra de Ramos Ayub que finge acompañar a Guaidó, pero que en realidad está moviendo los hilos y que siguen en Presentó su relaciones con declaración ustedes. jurada de patrimonio. Presentó su declaración jurada de patrimonio de cierre de gestión. Revisa el perfil de sus Pero cuentas no- sociales para que veas que por ninguna parte dice diputado. Pero no lo está haciendo, digamos, en connivencia con ustedes, los adeptos de este otro sector. No. Eso tú sabes, se especula mucho, pero no. Y si hay algo que... Ramos Ayub sigue activando en política, como dice el presidente ahora, se la pasa tomando café nada más, que está retirado. Como yo no me la paso bebiendo café, ni bebo ron, ni ando por ahí bebiendo calla, no sé, no lo he visto. Pero si el Bueno. presidente lo hizo, alguna información debe tener. A lo mejor tiene hasta su foto. Bueno, Luis Eduardo Abdel Martínez Hidalgo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto Villegas, hermano de Vladimir Villegas. Así es, Entonces, a lo mejor lo visitas en la alcaldía de Caracas. así. Bueno, muchas gracias, No, Luis Eduardo. Un gran Éxito, gusto. vale. Muchísimas gracias. Ponte el tapaboca, por favor, para yo poder quitarme el mío, que es un formalismo, ¿no? Con esta distancia no hay riesgo, pero como un elemento pedagógico nosotros insistimos en el uso del tapaboca. Amigas y amigos, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los invito a una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted.